El puerco que se robaba a las gallinas. Lo que pasó en el terreno de mi familia. Lo peor de todo es que no solo quedó en un susto, en un mal recuerdo, sino que incluso logré tomarle una foto a esa cosa. Esa imagen es la única prueba que me quedó de algo que, sinceramente, no era un cerdo normal. Todo comenzó en una etapa buena para mi familia. Nosotros siempre habíamos vivido del negocio de los animales. No éramos ricos, pero teníamos de qué vivir. Mi papá compraba y vendía cerdos, gallinas, algunos becerros y de vez en cuando también criábamos vacas para sacarlas adelante y venderlas después. Durante años el negocio fue tranquilo, normal, sin grandes ganancias, pero tampoco con pérdidas fuertes. Sin embargo, hubo una temporada en la que todo empezó a mejorar de golpe. Empezamos a vender más. Los animales engordaban bien. Las gallinas ponían bastante. Los cerdos se reproducían rápido. Hasta la gente del pueblo comenzó a decir que nos estaba yendo muy bien. Mi mamá estaba contenta porque por fin alcanzaba para arreglar cosas de la casa. Mi papá incluso hablaba de comprar más terreno y ampliar el corral. Yo todavía era joven, pero sí alcanzaba a notar que por primera vez en mucho tiempo en la casa se respiraba un poco de tranquilidad. Pero con la buena racha también empezó la envidia. En los pueblos la gente se da cuenta de todo. Se fijan si uno compra más alimento, si mete más animales, si compone la cerca, si trae dinero para arreglar el techo, y si hasta la ropa se ve menos gastada. No faltaron las personas que empezaron a hablar de nosotros. Que quién sabe qué andábamos haciendo. Que qué raro que nos estuviera yendo tan bien. Que seguramente mi papá ya se sentía mucho. Mi mamá escuchó varios comentarios en la tienda y en el mercado. No eran amenazas directas, pero sí esas palabras cargadas de veneno que uno reconoce luego. Mi abuela fue la primera en decir que tuviéramos cuidado. Ella era una señora muy creyente, pero también muy desconfiada de ciertas cosas. Decía que cuando a una familia le empieza a ir demasiado bien de repente, no falta quien quiera tumbarla con puro coraje. Mi papá no le hacía mucho caso. Decía que la gente siempre iba a hablar y ya. Pero con el tiempo empezaron a pasar cosas raras que ya no se podían explicar tan fácil. Un día apareció un cerdo en el corral. Así, de la nada. No era uno de los nuestros. Eso lo supimos desde el primer momento porque nosotros conocíamos bien nuestros animales. Sabíamos cuáles estaban marcados, cuáles cojeaban un poco, cuáles chillaban más fuerte. Ese animal no era de nosotros. Era un puerco grande, pálido, flaco de unas partes y raro de otras. Tenía algo en el cuerpo que no se veía normal. No sabría cómo explicarlo, pero daba mala espina en lo más de verlo. No era solo su aspecto. Era su manera de pararse quieto. De moverse. Los cerdos normales hurgan, empujan, se revuelcan en el lodo, gruñen entre ellos. Ese no. Ese cerdo se quedaba a veces demasiado quieto, como si estuviera pensando. A veces parecía mirar no a los animales, sino a las personas. Y no los veía como un animal ve. Los veía con una atención que a mí me incomodaba. Mi papá pensó que quizás se le había escapado a alguien, así que preguntó en el pueblo. Fue casa por casa con varios conocidos, preguntando si a alguien se le había perdido un puerco grande, claro, medio raro de la cara, sin marca visible. Nadie lo reclamó. Algunos hasta se rieron y dijeron que se había llegado solo, pues qué suerte. Otros se quedaron serios cuando escucharon la descripción. Un viejo incluso le dijo a mi papá que no se lo quedara. Pero no explicó por qué. Aún así nos lo quedamos. Ese fue el error. Desde los primeros días ese animal no se juntaba bien con los demás. No dormía como los otros cerdos. No peleaba por comida, pero tampoco se apartaba. Solo estaba ahí, callado, metido entre ellos, como si se hubiera infiltrado en el corral. En las noches a veces se escuchaban ruidos raros. Una vez mi mamá juró haberlo visto del lado de las gallinas, pero cuando fuimos ya estaba otra vez entre los cerdos, echado como si nunca se hubiera movido. La cosa empeoró cuando comenzaron a aparecer animales sin vida. Primero fue una gallina. Pensamos que quizá un perro se había metido. Luego apareció otra, pero esa vez no estaba despedazada. Parecía más bien aplastada. Después perdimos un cerdo pequeño. Luego otro. Más adelante apareció una vaca lastimada del hocico y con una herida fea en el cuello. Mi papá ya no hallaba qué pensar. No había huellas. No había rejas rotas. El ambiente en el terreno cambió por completo. Los perros no querían acercarse al corral en la madrugada. Y ese puerco seguía ahí, como si nada.
cada vez más flaco, pero también más largo de patas, más inquietante. Yo trataba de no acercarme mucho, pero una noche pasó lo que me hizo entender que eso no era un cerdo. Era ya más de las 11 cuando escuché un escándalo en el corral de las gallinas. No eran solo aleteos. Eran golpes y chillidos. Algo como crujidos. Como cuando revientas huesos de pollo. Mi papá estaba dormido y yo pensé que quizá algún perro se había metido, así que agarré una lámpara y salí. Conforme me acerqué al corral seguía escuchando esos crujidos. Al llegar levanté la lámpara y alumbré hacia adentro. Y ahí lo vi. Ese puerco estaba agachado, en una posición horrible, casi como una persona en cuclillas, inclinado hacia adelante. Entre las patas delanteras sostenía una gallina. Se la estaba comiendo. Yo alcancé a escuchar clarito cómo le tronaban los huesos en la boca. El sonido era asqueroso. Entonces esa cosa se detuvo. Volteó a verme. Sus ojos eran los de una persona llena de maldad. En ese momento salió corriendo. Yo solté la lámpara y grité tan fuerte que mi papá salió con el machete. Cuando regresamos con más luces ya no estaba la gallina completa, solo plumas y un olor horrible. A la mañana siguiente le contamos todo a mi abuela y ella dijo algo que a todos nos dejó fríos. Dijo que eso ya no era problema de animales, sino de gente mala. Alguien nos había echado un mal muy pesado y que esa cosa no había llegado sola al corral. Mi papá, ya desesperado por todo lo que estaba pasando, aceptó ir con una mujer de otro pueblo. Una bruja muy conocida. Fuimos hasta allá al día siguiente. La señora era vieja, apenas le empezamos a contar lo que ocurría, nos pidió que guardáramos silencio. Dijo que a nuestra familia le habían hecho un mal de ojo muy poderoso por pura envidia. Que alguien del pueblo no soportó vernos levantar cabeza y mandó algo para pudrirlo todo desde adentro. Mi mamá le preguntó si se refería al puerco. La mujer negó con la cabeza y respondió algo que nunca se me olvidó. Eso no es un puerco. Después dijo algo aún peor. Eso es una cosa que se metió en forma de animal para tragarse su suerte, su negocio y después a ustedes. Nos explicó que no lo podíamos eliminar como a un animal cualquiera. Si lo hacíamos mal, el problema se iba a poner peor. Nos dio instrucciones muy precisas. Teníamos que esperarlo a las 3 de la madrugada. Mi papá debía llevar un machete bendecido. Mi mamá tenía que cargar agua santificada. A mí me dio un amuleto espantoso, una pata de gallina amarrada con listones, semillas, espinas y otras cosas envueltas en hilo rojo y negro. Dijo que no debía soltarlo por nada. También nos dio unas oraciones y nos dijo que, cuando la cosa apareciera, no debíamos dejarla esconderse dentro del corral. Había que corretearla hasta sacarla del terreno mientras se le echaba agua y se rezaba. Esa misma madrugada hicimos todo como nos dijo. Nadie quería estar ahí, pero tampoco queríamos seguir perdiendo animales ni vivir con ese miedo. Apagamos casi todas las luces y esperamos escondidos cerca del corral. Yo tenía las manos sudadas aferrando el amuleto. Mi papá sostenía el machete y mi mamá no dejaba de rezar bajito. A las 3 en punto los cerdos empezaron a inquietarse. Y entonces lo vimos salir de entre la sombra. Yo iba muerto de miedo, pero en medio de todo saqué mi celular y le tomé una foto. Fue rápida, movida, en plena oscuridad. Esa es la imagen que te mandó. Ahí se ve parado, como si por un segundo se le hubiera olvidado seguir fingiendo que era un animal normal. Era el mismo puerco, pero se veía peor que nunca. Más erguido y más delgado. Caminaba despacio, como si supiera que lo estábamos observando. Mi papá gritó una de las oraciones y se lanzó contra él. Mi mamá le aventó el agua bendita y esa cosa chilló de una forma tan horrenda, que hasta los oídos me dolieron. Salió disparado hacia el monte y nosotros detrás. Mi papá lo alcanzó a rozar con el machete bendecido. No le cortó bien, pero sí logró herirlo. La cosa gritó otra vez y se perdió entre la maleza. No lo volvimos a ver jamás.
La anciana en el árbol. Fue una noche de baile en la cancha del Ejido, allá por el 2012 o 2013. Yo venía de regreso a la casa, caminando solo por el camino de terracería que pasa pegado al potrero grande, ese que está lleno de mezquites viejos y nopales grandotes. Había agarrado unas chelas en el baile, bailado poquito y me eché unos tragos de mezcal que me tenían bien prendido. El camino estaba oscuro, solo alumbraba la luna. De repente, sentí un olor raro, como a plumas chamuscadas y perro mojado, aunque no había llovido. Luego escuché un cacareo feo, ronco, no como de gallina normal, sino como si una vieja se estuviera riendo. Alcé la cara y ahí, encaramada en la rama más alta de un mezquite grande, estaba esa cosa. Mitad hombre, mitad ave. El cuerpo flaco, cubierto de plumas negras muy rosas, alas grandes pero rotas en las puntas, y la cabeza. La cabeza era lo que jamás olvidaré, lo más horrible que he visto en mi vida, cara de mujer vieja, ojos amarillos grandotes que brillaban, pico curvo en vez de boca y pelo gris revuelto. Cacareaba fuerte, un sonido que te entraba hasta los huesos. Me quedé tieso del susto. El borracho se me fue en un segundo. No sé de dónde saqué valor, pero me agaché rápido, agarré piedras del camino las más pesadas que encontré, y empecé a aventárselas mientras rezaba lo primero que se me vino a la mente, el Salmo 91 mezclado con el Padre Nuestro, todo tembloroso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre nuestro que estás en los cielos, no nos dejes caer en tentación. Le aventé 1, 2, 3 piedras. La cosa se movía entre las ramas, cacareando más recio, como burlándose. Pero en una de esas le di en toda la cabeza, un golpe que sonó como madera quebrándose. Soltó un grito que ya no era de ave. Era un quejido de anciana, agudo y lleno de dolor. Se tambaleó, abrió las alas como abanico roto y cayó al suelo del potrero. Se oía como se arrastraba entre la hierba, gimiendo bajito, como maldiciendo. Yo no me quedé ni tantito a ver qué seguía. Salí corriendo como loco rumbo a la casa. Las piernas me temblaban, pero no paré hasta llegar. Eché el cerrojo, me tiré en la cama con ropa y todo, y esa noche no pegué el ojo. Cada ruido en el camino me hacía saltar. El miedo me había curado lo borracho de golpe. Al día siguiente, ya de día, antes de irme al jale en la obra, pasé por el mismo potrero. El sol pegaba recio, pero el lugar seguía dando mala espina. Y entonces la vi, una viejita encorvada saliendo de entre los mezquites. Traía rebozo negro, pelo gris todo alborotado y cojeaba feo, como si le doliera la cabeza. Me miró con ojos ojerosos y me dijo con voz ronca: «Muchachito, ¿no me haces el favor de pasarme mi sandalia?». Se me quedó allá adentro, en el potrero. Me quedé en shock. La voz era la misma que había oído en la noche, pero ahora de humana. La miré de reojo y vi que tenía un chichón morado grandote en la frente, justo donde le había atinado la piedra. No le contesté ni madres. Di media vuelta y corrí otra vez, como si el diablo me estuviera persiguiendo. Como a los 2 días, el pueblo entero andaba hablando. La señora Refugio, una anciana que vivía solita en una casita de adobe al final del camino, había aparecido sin vida en su cama. Decían que se le había reventado la cabeza, como si le hubieran dado un mazazo con algo pesado. Nadie sabía qué pasó. Unos decían que se cayó, otros que un infarto. Pero yo lo sabía perfecto. Fui al velorio aunque me daban ganas de vomitar del nervio. Ahí estaba ella en el ataúd. La cara era idéntica a la del árbol, mismos ojos siniestros, misma piel arrugada, mismos mechones grises. Pero fría, tiesa. Cuando me acerqué, vi la marca morada en la frente, del mismo tamaño que la piedra. Y en los pies. Solo traía una sandalia puesta. Desde entonces no paso por ese potrero de noche. Dicen que a veces se oye un cacareo lejano entre los mezquites, y algunos juran que es lechuza. Pero yo sé que no. Sé que a las brujas de por aquí, las que llaman nahuales, se quitan la piel, se vuelven aves y vuelan por las noches. Pero si las hieres de verdad, el cuerpo humano paga el precio. Todavía rezo el Salmo 91 antes de dormir. Y siempre traigo unas piedritas en el bolsillo cuando ando por caminos solos. Por si acaso. Si algún día escuchas un cacareo que no suena normal, o ves una sombra con alas y cara de vieja en un árbol, no te quedes mirando. Corre. Reza.